10:17, tal y como anunciamos, está aquí con nosotros la doctora Laura Hernández, que es la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y está acompañada por, bueno, dos mujeres que valen mucho, dos tremendas abogadas. Ay, Luz Díaz, sí, que una vez vino aquí y nos dejó a todos impactados. Sí. Y No, que ese caso es de otro, de harina de otro costal, exacto. Pero ese caso sigue. Sí. Y está Fabiola preso Medina. El exfiscal. ¿Cuántas estrellas merecerían estas tres? No, estas tres mujeres tienen todas las estrellas y una más. Pero que ya Eury ha cambiado el tipo de premiación. Ya Eury no da tantas estrellas. Es más modesto. Es que yo soy yo y mis circunstancias. Qué falta hace el Moreno. Laura Hernández, que ya hay muchas estrellas. Imagínate Fabiola Medina, que acaba de ser reconocida como mejor abogada del año, pero a nivel, no de la República Dominicana, a nivel regional, entre muchísimas mujeres abogadas destacadas de América, del Caribe. Ella fue seleccionada. ¡Qué bien! Felicidades, Fabiola. Bueno, el tema que lógicamente inicia, Laura, es una acusación que tiene ya una querella que te hizo el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el señor Surún Hernández. Quisiéramos saber entonces qué es lo que pasa ahí, qué vas a hacer tú frente a esta situación. Mire, lo primero que debo de señalar que es una querella penal ante el PETCA. Corrupción. Es una veterinaria PETCA. Eso es lo que parece. ¿De por qué te acusa? ¿Qué dice él? Miren, delito contra la Constitución, contra la libertad individual, prevaricación, coalición de funcionarios, falsedad de funcionario público, falsedad hecha por particulares, prevaricación y asociación de malhechores. De esa acusación a mí me llamaron a la atención dos. Primero, que usted utilizó de manera inadecuada los fondos que le entrega el gobierno a la institución que usted dirige, primera. Y la segunda, que usted ocupa sus funciones fuera de tiempo. Miren, antes que contestarte tu pregunta, primero quiero destacar que Fabiola Medina y Luz Díaz, conjuntamente con Jesús Franco, son mis abogados, y yo quiero destacar que lo están haciendo gratuitamente. O sea, en medio de uno verse luego de 22 años de servicio público ininterrumpido y de una carrera apegada a la ética, verse conjuntamente con otros miembros de la institución cuyo único pecado ha sido ser servidoras probas, dignas, es muy difícil, sobre todo para los familiares de uno. Uno tiene padres, uno tiene, ¿verdad?, suegros, esposos, familia. Claro. Y en medio de todo eso, yo quiero agradecer públicamente a Fabiola, a Luz, a Jesús, que se acercaron. Yo no me acerqué a ellos, ellos se acercaron donde mí a ofrecer defenderme de manera gratuita. Es un poco un aliciente en medio de uno verse en esto. Mira, lo primero es que el presidente del Colegio de Abogados, siendo miembro del Consejo, sabe que la directora de la defensa... pero es el Colegio de Abogados que lleva la acusación al PETCA. Bueno, él lo hace supuestamente a nombre del colegio. Eso tendrá que verse... Pero él es miembro de la dirección del Consejo. Y precisamente por ser miembro del Consejo sabe perfectamente que la defensa pública no maneja un dinero en efectivo. O sea, nosotros no tenemos una cuenta de la defensa pública. Nosotros fuimos una de las primeras 20 instituciones autónomas que hace ya 5 años ingresamos a la cuenta única del Estado. Si no fue el Estado, o sea, si no fue la Procuraduría a través del PETCA que hizo esta acusación, no respondan eso, sigan trabajando. El presidente del Colegio de Abogados. El presidente del Colegio de Abogados. Ustedes saben que yo había venido incluso a este programa y yo nunca he querido entrar en debate. Esta persona había estado criticando. ¿Por qué ahora sí? Pierda su tiempo. Bueno, porque yo creo que ya ha pasado una línea que no tiene vuelta atrás. Pero creo que es importante señalar, ¿es de manera personal o él acusa como colegio de abogados? Creo que es importante confirmar eso. Yo creo que es importante. Luz, por favor. Tanto Luz como Fabiola, antes de entrar en los detalles, decir las motivaciones de la firma para apoyar a Laura en esta causa y sobre todo de manera gratuita.
Mira, gracias de verdad por permitirnos, y yo estoy de acuerdo contigo, que nosotros no deberíamos estar aquí hablando perdiendo el tiempo en principio, eso sí, en principio yo estaría de acuerdo contigo. Ahora, lo que pasa es que esta es una sociedad que ha vivido sin consecuencias. Aquí todo el mundo habla de todo el mundo presenta lo que entiende. Entonces nosotros entendimos en un momento donde estábamos en una reunión de socios que teníamos que empezar nosotros con un granito de arena, y ustedes saben que yo he venido aquí en otras circunstancias, con otros casos donde queremos poner un granito de arena. No es posible que un ciudadano presente una querella diciendo que hay un manejo de fondos irregular en una acusación, una cosa por escrito, haciendo uso de una institución que es el Colegio de Abogados. Entonces eso tiene que acabarse. Entonces eso es lo que nos ocupa a nosotros, no es los méritos o no de esa de la querella, porque no los tiene. Entonces eso es importante, se tiene que acabar que aquí le pongan el nombre de un ciudadano, de una joven, de una profesional que debe ser ejemplo. La defensa de Laura es su hoja de servicio. Entonces con eso nadie juega. Eso es lo que no tiene aquí. No es, y es justamente, yo diría, una pérdida de tiempo para Laura, porque Laura se ha dedicado a, en eso estoy de acuerdo. Pero miren qué es lo que ha ocurrido. Surún Hernández, y hablo de él porque él ha personalizado este proceso, este conflicto. Surún Hernández, ahora haciendo uso y en nombre del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que esos son los temas que están pendientes a esclarecerse. Si el Colegio de Abogados en su junta directiva ha autorizado una acción de esta naturaleza, porque hay responsabilidades. Vamos a ver si el gas pela. Vamos a ver en realidad si una persona puede poner una querella, una denuncia en el PEPCA, que para que ustedes sepan, como tú dices que si es una tienda, no, es el órgano de persecución de la corrupción administrativa. Sí, es que le cambian demasiado el nombre. No, pero ya tiene 5 años con ese nombre. Pero sabemos. Pero sabemos que es el órgano de la Procuraduría General de la República que persigue la corrupción. Entonces, esta ciudadana... Miren cuál es el razonamiento de Surún, porque es importante. Él dice, Laura Hernández fue nombrada de manera irregular, porque, según el artículo 20 de la ley, la facultad de nombrarla es de la Suprema Corte de Justicia. Y Laura tiene 2 periodos, un primer periodo, donde fue nombrada por la Suprema Corte de Justicia de 6 años, y un segundo periodo donde fue reelecta conforme lo establece la ley y los reglamentos de carrera. Pero esa reelección no la hace la Suprema Corte de Justicia, la hace el Consejo Nacional de la Defensa Pública. Y Surún dice, evaluar desempeño. Exacto. Y Surún dice, allí está la irregularidad. Y dice además que Laura Hernández se ha autodesignado porque ella firma el acta de ese consejo. Señores, la misma ley, un abogado no puede hablar del artículo 20 y no llegar al 88. El artículo 88 dice que esa misma institución que inicialmente su directora debía ser nombrada por la Suprema Corte de Justicia, a partir de que es un órgano extra, Poder Judicial, esas facultades pasan al Consejo Nacional de la Defensa Pública. Entonces, según Surún, como eso fue irregular, porque no lee el artículo 88, los fondos manejados por la defensa pública han sido manejados de manera irregular. Miren qué irresponsabilidad. Porque el manejo irregular es el manejo irregular. Entonces, es un titular que se saca con el nombre de esta ciudadana que no se le puede aceptar. Por eso estamos aquí. Correcto. ¿Y qué consecuencias puede tener un ciudadano como Surún por esta acción? Mire, Surún está comprometiendo él y al Colegio de Abogados su responsabilidad penal y civil. Primero, porque el Colegio de Abogados es la entidad que, según la copia que tenemos de esa denuncia, es quien presenta una denuncia. Y el Código Procesal Penal establece un régimen de responsabilidad que me encanta que lleguen estos momentos, porque se tiene que estar acabando las presentaciones de querellas para extorsionar, la presentación de una denuncia para sacar dinero. Mira, ¿y usted cree que fue para eso que se depositó esta acusación? Si esa fue querella para extorsionar, ¿usted hizo esa figura? Totalmente. Si esa es la intención de Surún, que la puede tener, porque no encontramos ninguna otra, entonces él también tendrá que ser responsable. El código, les decía, establece un régimen de responsabilidad cuando una persona interpone una querella temeraria o cuando incluye elementos falsos en una denuncia. Entonces,
Esto es lo que nosotros estamos persiguiendo, que haya consecuencias para este tipo de ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? El proceso. Que escuchemos a Fabiola Medina. El proceso. ¿Qué pasa ahora? Él dijo, él acusa, ya se habló de la acusación. ¿Qué pueden hacer ustedes ahora? Buenos días. Déjeme decirle algo. Donde Luz Díaz está sentada hablando de materia penal, yo me callo la boca. Porque vamos a respetarnos, zapatero a tu zapato. Yo puedo hablar mucho de derecho administrativo, negocio, etcétera. Yo estoy aquí porque nosotros hacemos reuniones, como decía Lu, todos los miércoles nosotros nos reunimos en la oficina, vemos entre los socios serie de casos, etcétera. Este no es el primer caso pro bono de este perfil que nosotros tomamos. Ustedes saben que Luz está llevando pro bono también el caso contra el fiscal de Samaná por acoso. Y no solamente en eso, nosotros hemos hecho acciones de inconstitucionalidad gratuita. Por ejemplo, la hicimos contra el Colegio de Notarios, cuando lo del famoso papel de los notarios, etcétera. O sea, hacemos este tipo de cosas de manera regular. Correcto. Porque entendemos que hay algo que nosotros tenemos que devolver. Nosotros somos abogados, gracias a Dios, exitosos, tenemos una firma prestigiosa, no vivimos de la caridad pública, o sea, realmente cobramos por lo que hacemos, pero entendemos que hay una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer porque hay que devolverle a la sociedad lo que nos aporta. Y todos trabajamos por un país mejor. Lo que explicaba Luz hace un momento, realmente este caso a nosotros nos indignó, porque es indignante, porque además de todo, tomen en cuenta que cuando alguien acusa a Laura de que ella se autodesignó y no aporta la menor prueba sobre la prevaricación, simplemente deduce, infiere de ese hecho, bueno, hubo una designación irregular, que no es verdad, porque no se leyó la ley, y luego de ahí infiere, y además hay prevaricación. ¿Por qué, viejo? Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Cómo tú llegas a esa conclusión? Cuando usted ve ese tipo de cosas, usted dice, no, pero espérense, hay que parar esto en algún momento. Y nosotros nos acercamos a Laura porque además, y esto es bueno para algunas personas que no entienden los principios éticos, sino que nada más se saben malamente los técnicos, señor, porque además ella no puede emplear sus propios defensores públicos para defenderse a sí misma. Esa hubiese sido una prueba realmente de prevaricación. Claro. Entonces, con el tino más agudo, ella está buscando no buscó, nosotros la buscamos a ella y ella nos hizo el honor de aceptarnos, una gente que los defienda. Es bueno que se sepa que cuando la acusan de que ella se autodesigna, realmente lo que están diciendo es la Suprema Corte de Justicia, en ese caso, no ha hecho su trabajo, pero no hay querella contra la Suprema Corte de Justicia o contra los demás miembros de esa defensa. ¿Por qué no hubo no la quiero que la pongan, Dios libre, y lo desafié a Surún de que lo haga en una reunioncita improvisada que tuvimos allá mismo en la defensa pública? Pero no hay querella contra la Finjus, no hay querella contra más nadie, más que contra 5 mujeres, porque que conste, que lo quiero decir, son 5 mujeres que trabajan en la defensa y contra ninguna de las personas que eran presuntamente responsables de hacer la designación, porque puerco no se raca en Javilla. Bueno. Es muy fácil ir contra la parte más débil y tratar de buscar una solución a un problema que él tiene, que no es más que una ambición personal. Pero de todas maneras, doctora, era legítimo que ella, ante una acusación tan temeraria como esta que se está presentando, buscara una defensa, es decir, independientemente de su preparación como abogada, recurra a una defensa, claro, ¿verdad? Bueno, cuando hablas de ambición personal, perdón, Laura, cuando hablas de ambición personal, ¿a qué específicamente te refieres? Bueno, es sabido que él ha dicho que él entiende que la defensa pública es una competencia desleal de los abogados, porque él lo que quisiera, en todo caso, es que cuando lleguen personas con dinero a la defensa pública no los defienda, sino que los refiera al colegio de abogados para él designarle un abogado. Y que la defensa, te agrego, Fabiola, y que la defensa pública le pague. Pero ustedes entienden porque no es gratuito, no es pro bono. Sí, o sea, él hace 2 años, y a partir de ahí comenzaron los ataques a la directora, y me atrevo a decirlo porque fue públicamente delante del presidente de la Suprema, Finjus, el decanato de la UAS, coordinadores elegidos por sus pares, defensores elegidos por sus pares. Él hizo la propuesta luego de que
él lo hizo por escrito, en el Consejo se le hizo una presentación de en qué casos la defensa pública asumía personas con recursos económicos que fundamentalmente provienen del decreto del abandono del abogado privado dictado por un tribunal. Y en medio del Consejo su propuesta era que cuando llegara alguien con recursos, o sea, no tiene ningún interés en las personas que no tienen recursos, cuando llegara alguien con recursos, la directora lo llamara a él nombrara un abogado y la defensa le pagara. Y yo hace 2 años le llamé a eso una propuesta indecente y de corrupción. Y mientras la directora estuviera ahí, no se iba. Estamos embrollando más. Y lo digo claramente. Si José tiene una pregunta. Yo quiero volver a la afirmación que hace Díaz, ¿verdad? Luz Díaz, sí. Ella habló de extorsión y de chantaje. Sí. Y se configura en este caso. ¿Ustedes han visto que en la acusación hay un trasfondo de eso o ustedes creen que podría haber? ¿Están seguras? ¿Qué porcentaje? Mira, nosotros lo que sabemos es a este punto, y así se va a reflejar en las acciones que vamos a interponer en la mayor brevedad posible, es que aquí ha habido una querella temeraria. Eso es una querella temeraria. Es una querella temeraria. Y quiero que ustedes entiendan que eso desde el punto de vista técnico es justamente lo que ustedes están entendiendo. Cuando una persona de manera irresponsable, negligente, presenta un acto procesal como una querella o una denuncia, sin establecer los hechos a los cuales se está refiriendo con esas afirmaciones. Hay unos elementos mínimos que se necesita para usted interponer una acción. Entonces, ¿dónde pasa la línea entre el ejercicio de una acción y el abuso de ese derecho que usted tiene? En este caso estamos diciendo que el Colegio de Abogados, que todavía tenemos que confirmar si es una acción que en efecto lo compromete, al menos en la denuncia habla por el Colegio de Abogados y él como presidente, como su representante, esta denuncia no presenta un cuadro fáctico que sustente lo que le está diciendo bajo ninguna circunstancia. Y el PEPCA en esa virtud la puede rechazar. El PEPCA debería rechazar esta. Pero cuando me preguntan los próximos pasos, sí. Esto es una denuncia que debe ser inadmitida por el PEPCA, porque ni siquiera con las cuestiones de forma. Nosotros lo que queremos es que el PEPCA haga un archivo. Porque en realidad el PEPCA tiene que determinar que ninguno de estos hechos constituye... ¿De qué tiempo dispone el PEPCA para archivarla? Mira, el PEPCA yo tendría primero que investigar si ellos van a admitir esta querella. Porque la verdad que lo primero es si hay una admisión de la querella. ¿Ustedes han hecho un pedido de que no lo admitan? Nosotros no hemos hecho un pedido que no lo admitan. Esto es una actividad de interna del PEPCA, que recibiendo, tiene que recibirlo, porque es un funcionario público, tiene que recibirlo, y luego entonces tiene que decidir sobre la admisibilidad. A partir de ahí nosotros, sobre la defensa de Laura, que yo les repito, la defensa de Laura es su hoja de vida, es una cosa. Ahora, las acciones que nosotros estamos interponiendo contra Surún, contra el Colegio de Abogados, implica que para nosotros él ha comprometido su responsabilidad penal y civil con esta acción. ¿Están definidos en términos legales cuál es el ámbito de ejercicio de la Defensoría Pública? Porque si nos vamos atrás, aparentemente el colegio está enojado porque la Defensoría Pública es eficiente y le estaría quitando clientes, así como suena. Porque me voy al origen y recuerdo todo el escarceo público que hubo. Ahora pregunto, ¿y no está regulado en cuáles casos interviene un defensor público y cuál es su rol? Sí. ¿O es que el defensor público, si me defiende, debe hacerlo mal para no provocar enojos? Mire, antes de eso, yo quiero decirte que mucho antes de eso, Surún debería estar ocupándose de los 8,000 a 10,000 casos anuales que recibe la defensa porque los abogados privados abandonan la defensa. Vamos a ocuparnos de eso, vamos a ocuparnos. 10,000 al año. Bueno, entre 9,000 y 10,000 48%. Wow, el 48%. Entonces, ¿por qué Surún no se está ocupando de eso? ¿Por qué no se ocupa de los abogados que están actuando, ejerciendo sin exequatur? Aquí hay muchísimos. Los colegios tienen que preocuparse por eso. Ahí hay un psicólogo, un abogado que está ejerciendo sin exequatur. Esa es la labor del Colegio de Abogados. No venir a dañar el nombre, porque estamos hablando de que es el nombre y la figura
de Laura Hernández, que está haciendo una función pública. Lo que pasa es que esto lleva a otra etapa. ¿Y ahora qué? O sea, porque yo digo que Juancito Pérez Vidal vende drogas frente a su casa. Entonces es una acusación temeraria. ¿Qué hace Juancito Pérez Vidal con esto que yo lo llevé a la justicia? Porque él vende cocaína frente a su casa. No te preocupes, que las acciones que estamos imponiendo las vamos a traer para que la analicemos. Y van a pasar por aquí. Y yo te puedo asegurar que no va a ser una querella temeraria ni una acción temeraria. No, finalmente, retomando la pregunta que le había hecho. Contestándole a Nivelka, o sea, lo primero es que la defensa pública no es, como él llama, abogados. De conformidad con la Constitución y la ley, es un órgano constitucional. Nosotros no somos una ONG, no somos un ministerio de determinada iglesia que brinda un servicio jurídico gratuito para ayudar. Claro. Nosotros somos la institución, el órgano constitucional obligado del Estado. Cuando el Estado acusa a una persona, el mismo Estado que emplea todo el aparato punitivo, jueces, fiscales, tiene que proveerle de una defensa pública. Es igual que otros servicios públicos. Tú puedes elegir o no inscribir a tu hijo en una escuela pública, pero nadie te puede impedir ir a ese servicio público. Tú decides o no si vas a una clínica. Pero hay un hospital. A un hospital o a una clínica privada. Este es un servicio público que brinda el Estado. Yo quiero, porque lo has repetido tantas veces que puede confundir. La defensa pública no es una caridad, no es un regalo, es un derecho constitucional garantizado por un órgano constitucional. Y de ahí que evidentemente la defensa pública tiene obligaciones legales y constitucionales. Evidentemente las personas con recursos económicos, la justicia penal es la cara de la pobreza y ustedes todos los días lo señalan aquí en el programa. Las personas con recursos normalmente ingresan a la defensa pública por el decreto del abandono del abogado privado de los tribunales. Ahora, si Dios no lo quiera, cualquier persona, uno de ustedes, Dios no lo quiera, se ve en un proceso penal, el que paga impuestos puede decir: yo quiero un defensor público. Claro. Pero Laura, de los cuestionamientos que le hacen yo no he preguntado, yo estoy levantando la mano. Espérate, que Melton tiene una pregunta. Adelante, Melton. Evelyn, ¿para qué te están puyando con 2 punzones? Porque tú fuiste víctima de eso. Se acusa a la Defensoría Pública de defender a delincuentes, confesos, reales, criminales, a nombre del Estado. Evelyn es un ejemplo de eso. Así y tu padrastro. Ante la muerte de mi suegro. Claro, pero Eudy es un periodista tan equilibrado que conoció la labor de la defensa pública, se preocupó por entrevistarme y por conocer cuál era la labor de la defensa pública y ponerse en los zapatos del instituto. Un delincuente que amenazaba al juez con matarlo. Mire, y ustedes lo estaban defendiendo. Pero fíjense qué pasa. Los defensores públicos. Todo el mundo es un delincuente, Melton. No, hasta que es tu hijo, hasta que es tu hermano, hasta que es un familiar o alguien allegado. Entonces sí queremos que le ese tipo mató al suegro de él. Pero mira qué pasa. Y amenazó al juez. Mira qué pasa. Y el abogado lo defendía. Aún a sabiendas de lo que pasaba. No solo derecho a la defensa, aunque sea delincuente. Así es. Para que entiendan. Pagando yo mis impuestos. Mira qué pasa. El punto, Melton. Oye, yo no soy cristiano. Yo fui a hablar con ella lo dijo. Yo lo sé. Si existieran casos que por su connotación, por incluso la sociedad se consterna ante algunos hechos que no podrían juzgarse, porque posiblemente ningún abogado privado, aunque la persona tuviera dinero, quisiera garantizarle los derechos a ese ciudadano. Pueden haber imputados incluso difíciles para que el defensor o la defensora pública lleve el caso. Pero nosotros somos pagados por el Estado para ser parciales, para defender los derechos del imputado. Laura, una cosa es la complicidad, la parcialidad, perdóname. Ya llegamos al final. Pero vamos a dejar que una preguntita final. Sí, pero breve. Una cosa es las mayor críticas que escucho a la Defensoría Pública es que una cosa es la parcialidad del abogado defensor con su defendido y otra cosa es la complicidad. Es decir, yo busco un abogado para que me defienda, no para que sea mi cómplice. Entonces, lo que se cuestiona es
como si el abogado defensor tuviera la especie del sigilo sacramental que tienen los obispos cuando usted se va a confesar, y en lugar de convertirse en un defensor de los derechos para garantizar que la ley se aplique como debe, se sancione al imputado de acuerdo a la responsabilidad que tenga. Todos los que tienen hablando de eso. Perdón. Entonces, finalmente lo que se cree es que el abogado contribuye a que muchos delincuentes puedan estar en la calle. Finalmente, mira, déjame contestarle, permíteme contestarle ahora. Lo primero es que la ética, tenemos un código de comportamiento ético y sería una falta ética sancionable que un defensor esconda pruebas, falsee pruebas. O sea, nada de esto puede ser. Claro. Ahora, ¿qué no es un defensor? ¿Qué no es una defensora? No es un sacerdote, no es un pastor que le pide, confiésate conmigo. Es alguien que dice, cuéntame tu versión de los hechos. Y busca pruebas. Va a buscar pruebas de descargo y va a tratar de contradecir las de cargo. Miren, nosotros tenemos la experiencia de personas que todos los elementos de prueba indican que fue la persona, y esa persona dice, y el defensor le aconseja, lo más recomendable técnicamente es declararse culpable, miremos las circunstancias atenuantes, la persona dice, no, defiéndeme como inocente, y muchas veces ha resultado ser inocente. Sí, y el faldo de la prueba. Que no hay tiempo, ya llegamos al final. Y el faldo de la prueba. Recomendar a la audiencia, dar seguimiento a estos casos y felicitar a la firma de Fabiola, de Luz y los demás abogados, porque esto no se trata de un caso personal. No siento que Laura esté pasando por esto, pero no es el caso de Laura Hernández. O sea, la lección que nos están dando es detener a toda persona que pretenda querellarse, poner una demanda contra otra, sin hechos, sin pruebas, detener a todo aquel, como es el caso de Robert Justo Bobadilla, que intente cometer el delito sexual, llámese agresión, abuso sexual, violencia contra la mujer, incesto, en este caso no fue incesto, pero hay otros casos que sí, y que esto quede impune. Basta ya. Gracias a la doctora Laura Hernández, a la doctora Luz Díaz y a la doctora Fabiola Medina, y que sigan desarrollando este caso y que pueda servir de ejemplo en la sociedad, las cosas que sucedan aquí. Gracias. Cambio fuera, Mauricio. Gracias.